Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas al seminario de derrame pericárdico y taponamiento cardíaco en el paciente oncológico. Abordamos este tema en el contexto del módulo de emergencias oncológicas de la unidad de aprendizaje, medicina interna y campos clínicos 2. Los objetivos de esta presentación en sí va a ser definir el problema, cuál es su impacto y sus posibles etiologías. Además de ello, vamos a realizar una breve clasificación del derrame pericárdico y del taponamiento cardíaco. Vamos a repasar su clínica, siendo puntuales en qué datos debemos recabar en la anamnesis y el examen físico, qué síntomas puede presentar el paciente y qué signos tenemos que ir a buscar al examen físico. Además de ello, para lo que es el diagnóstico, vamos a repasar brevemente qué estudios complementarios solicitar, vamos a repasar su manejo y vamos finalmente a repasar los puntos claves para finalizar la presentación. En primera instancia nos toca definir qué es un derrame pericárdico y qué es un taponamiento cardíaco. En primera instancia, el derrame pericárdico es la presencia patológica o el exceso de líquido en el saco pericárdico, habitualmente mayor a 50 mililitros. Esto es así porque el saco pericárdico, por lo general, contiene entre 10 y 50 mililitros, habitualmente 20, de líquido, y un exceso de esta cantidad nos habla de un derrame pericárdico. Por su parte, el taponamiento cardíaco es aquel derrame pericárdico que cursa con anomalías hemodinámicas por compresión de las cámaras cardíacas. Es decir, tiene repercusión hemodinámica tanto para lo que es el funcionamiento de los ventrículos del corazón, así como también va a tener repercusión hemodinámica en el estado clínico del paciente. La etiología del derrame y el taponamiento pericárdico suele ser muy variada. De hecho, hasta el 50% de los casos de derrame pericárdico no se suele identificar una causa. El 15 al 30% suelen ser de origen infeccioso, sobre todo por parte de virus. Un 10 al 25% en el caso de neoplasias puede cursar con o sin taponamiento. Un 15 al 20% de causa iatrogénica tras radiación o cirugía. Y un menor número de los casos se debe a otras causas, como por ejemplo la uremia, el hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, entre otras. Dentro de lo que serían las etiologías oncológicas, los que van a la cabeza suelen ser el cáncer de pulmón, sobre todo los carcinomas pulmonares de células pequeñas. A su vez, el cáncer de mama ocupa un lugar muy importante dentro de las causas de derrame pericárdico de origen oncológico, sobre todo los luminales de tipo A y B, y también se suele ver en los HER2 positivos. Otros tumores que pueden producir derrame pericárdico durante el curso evolutivo de esa enfermedad son los melanomas, los linfomas, sobre todo los linfomas no Hodgkin, los carcinomas de tiroides y otros tumores que suelen afectar el mediastino, como suelen ser los tumores de células germinales y el timoma. Nunca está de más recordar las 4T del mediastino, que son timoma y carcinoma tímico, tumores de células germinales, incluyendo los seminomas, no seminomas y teratomas, los carcinomas de tiroides y, por supuesto, los terribles linfomas. El impacto clínico de la enfermedad es importante porque es una complicación infrecuente pero muy severa en el curso evolutivo del paciente con cáncer. Su aparición traduce, como toda emergencia oncológica, un aumento de la morbimortalidad y nos habla de una progresión de la enfermedad de base. Por eso, para su tratamiento, debemos tener una alta sospecha clínica y debemos actuar de manera oportuna. La fisiopatología del síndrome se explica ya que la existencia de líquido a nivel pericárdico de una mayor cuantía de lo habitual, ya hablábamos de que lo habitual es que tengan entre 10 a 50 mililitros, conlleva un incremento de la presión intrapericárdica. La magnitud de esta elevación de presión depende no solamente de la cantidad de volumen de líquido, sino también del ritmo de acumulación. Entonces, cuando el ritmo de acumulación de este líquido suele ser lento, normalmente ese saco pericárdico tiende a adaptarse y por lo tanto, hasta que no se albergan grandes cantidades de volumen, los pacientes suelen permanecer asintomáticos. Por el contrario, cuando el ritmo de acumulación es rápido, pierde el pericardio esta capacidad de adaptación, de distensibilidad y se vuelve sintomático rápidamente.
Puede suceder también de que un paciente presente un derrame pericárdico con un ritmo de acumulación lento y en algún momento evolutivo se complique, aumente la cantidad de líquido de manera bruta y eso también pueda generar signos sintomatología. Cuando el aumento de la presión intrapericárdica supera la presión intracavitaria, es decir, en las aurículas y en los ventrículos, y se traduce en una repercusión hemodinámica sobre las cámaras cardíacas y el estado clínico del paciente, hablamos de taponamiento cardíaco. Dentro de lo que es la clasificación, normalmente podemos utilizar distintos criterios. El criterio temporal, para hablar de un derrame pericárdico agudo cuando es menor a 4 semanas, subagudo entre 4 a 6 semanas y crónico mayor de 3 meses. En relación a las características del líquido pericárdico en trasudado o exudado. Y en relación al tamaño, como vamos a ver posteriormente, con los criterios de Weitzman que nos permiten calcular o clasificar el derrame pericárdico en milímetros. Fíjense que no es en mililitros, sino que es la cantidad de líquido que se acumula. Uno por ecocardio lo mide en milímetros y eso nos permite clasificarlo en leve, cuando es menor a 10 milímetros, moderado, cuando es de 10 a 20 milímetros, o severo, cuando esa cantidad de líquido ocupa más de 20 milímetros de tamaño. ¿Qué nos interesa en la anamnesis de un paciente con sospecha de derrame pericárdico o taponamiento cardíaco? Debemos hacer una anamnesis dirigida. Pensemos que si sospechamos taponamiento, no hay muchos síntomas que el paciente pueda manifestar y debemos tener una conducta rápida. Si pensamos que puede ser un derrame o taponamiento de causa oncológica, es importante saber qué tipo de cáncer tiene el paciente, cuánto transcurrió el diagnóstico, en qué estadio está, qué tratamiento recibió de la enfermedad actual. Los principales síntomas que debemos pensar es el dolor torácico y la disnea. La disnea puede ser progresiva si la acumulación de líquido lleva un tiempo. El dolor generalmente es opresivo y alivia al inclinarse el paciente hacia adelante. Aparecen también en algunos casos síntomas compresivos. Si el derrame comprime el esófago aparece disfagia, si comprime el nervio laríngeo recurrente es disfonía, si comprime el frénico hipo. O también el paciente puede presentarse solo con fiebre, decaimiento, entre otros síntomas más inespecíficos. Ahora, ¿qué signos tengo que ir a buscar para pensar un taponamiento cardíaco? Puedo pensar la tríada de Beck, que se trata de hipotensión, ruidos cardíacos alejados e ingurgitación yugular, que como característica particular es fija. Por eso en algunos pacientes aparece el signo de Kussmaul, que quiere decir que cuando el paciente inspira, la yugular, lejos de colapsarse, se distiende aún más. ¿Qué pasa? En condiciones fisiológicas normales, cuando uno inspira, la presión torácica se vuelve más negativa. Esto genera que la sangre en la yugular baje hasta la aurícula derecha. Eso colapsa la vena. Pero en un paciente con taponamiento, las paredes del ventrículo y la aurícula pueden moverse menos, entonces dificulta este mecanismo. Y contrario a colapsarse, la yugular continúa distendida. En relación a esto, también a veces aparece el pulso paradójico. ¿Por qué? Porque el paciente al inspirar y hacer ese movimiento de la sangre, las paredes libres del ventrículo derecho ahora están tapadas, obstruidas por líquido. Entonces hay un movimiento septal paradójico y el ventrículo derecho se mueve hacia el ventrículo izquierdo, colapsándolo parcialmente. Y esto disminuye, por ende, el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Entonces lo que vemos es que cuando el paciente inspira por todo este mecanismo, la presión arterial disminuye por lo menos 10 milímetros de mercurio, la sistólica. También en algunos pacientes con derrame pericárdico puede asociarse derrame pleural. Ahora, estudios complementarios. Veamos qué podemos encontrar. En un paciente con taponamiento podemos ver un electro como en el primer caso, que aparece un microvoltaje. ¿Cómo lo definimos? Sumando la sonda R y S de 2, 3 y ABF. Si la suma es menor a 15, podemos hablar de microvoltaje. También en el electro puede aparecer una T aplanada de forma difusa. En el electrodo de abajo podemos observar alternancia eléctrica que aparece en algunos pacientes con taponamiento.
Noten que aparecen algunos QRS de menor y mayor voltaje alternando los mismos. Si el derrame es más bien progresivo y de al menos 250 mililitros, podemos apreciar cardiomegalia en la placa de tórax. Ahora, el estudio que más nos interesa en estos pacientes es el ecocardiograma transtorácico, porque además de poder evidenciar una imagen hipoecoica o anecoica, que sería el derrame, como podemos ver acá, es también signos más específicos del taponamiento cardíaco, como son la compresión de la aurícula derecha, luego, en una etapa más avanzada, del ventrículo derecho y aún más avanzado de la aurícula izquierda. También podemos ver otros signos, como una vena cava inferior dilatada, que no disminuye su calibre con la respiración, un movimiento septal paradójico, entre otros signos. Contamos también con los criterios de Weizmann para cuantificar el derrame pericárdico. Estos criterios suman los espacios libres de ecos en los sacos anterior y posterior en la telediástole. Si esa suma es menor a 10 milímetros, hablamos de un derrame leve, entre 10 y 20 uno moderado y mayor a 20 uno severo. Igual bien sabemos que el derrame puede observarse alrededor de todas las cavidades cardíacas o no. Generalmente al principio lo vemos en la zona posterior, ya que esta es más declive. Teniendo en cuenta lo antedicho, ¿qué indicaciones de pericardiocentesis debemos conocer para abordar al paciente que presenta derrame o taponamiento pericárdico? Normalmente hacemos una pericardiocentesis cuando sospechamos que ese derrame pericárdico es de etiología bacteriana neoplásica, en las situaciones en las cuales hay taponamiento cardíaco y en aquellos derrames severos, es decir, aquellos de más de 20 milímetros que se presentan durante más de 3 meses. Esto es importante porque en muchos pacientes que nosotros vamos a ver que están cursando una enfermedad oncológica, muchos de ellos se pueden presentar como taponamiento cardíaco y además de ello, si nosotros sospechamos que ese derrame es de origen neoplásico, siempre debemos punzarlo para estudiarlo. Como parte del manejo del taponamiento, hay algunos tips que es importante tener en cuenta. En primer lugar, la comunicación, tanto con el paciente y con la familia. Ver qué tanto saben, qué quieren saber, dar un informe correcto y el parte médico del pronóstico que presenta el paciente que se presenta con un taponamiento cardíaco, cuáles pueden ser los pasos a seguir, cómo se va a llevar adelante la situación y tratar de aclarar lo máximo posible todas las dudas que puedan llegar a presentar. Siempre es muy importante el trabajo interdisciplinario, es importante realizar una interconsulta con UCO, con cardiología y además de ello con oncología y valorar otro tipo de cuidados, ya sea cuidados paliativos, ya sea medicina del dolor, entre otras especialidades. Recordemos que el abordaje del paciente oncológico, tanto para cuidados paliativos como en las emergencias oncológicas, suele ser interdisciplinario y este caso no es la excepción. Como parte del manejo del paciente que tiene un taponamiento, siempre es importante realizar un drenaje del líquido pericárdico, estudiar el líquido para determinar su etiología y, en el caso de derrames o taponamientos, siempre el tratamiento definitivo va a ser el de la causa. Por lo tanto, en este contexto, siempre es importante realizar el drenaje pericárdico, estudiar el líquido y tratar la enfermedad de base. Y además, el acompañamiento tanto al paciente como a la familia. En estos momentos, más que nunca, es necesario un adecuado acompañamiento, aclarar dudas, mostrar que uno puede estar presente y tratar de estar en todo el proceso, porque como ya habíamos mencionado previamente, la aparición de un taponamiento cardíaco o de un derrame pericárdico en el contexto de un paciente oncológico suele ser un indicador de progresión de enfermedad de base y agrega muchísima morbimortalidad. Por lo tanto, es nuestro rol como profesionales de la salud acompañar tanto al paciente como a la familia durante todo el proceso. Como puntos claves, podemos resaltar que el derrame y el taponamiento pericárdico es por definición una emergencia oncológica, que su etiología es variada, siendo una de ellas la patología neoplásica, que es importante determinar la repercusión hemodinámica del derrame
tanto por criterios ecocardiográficos como por criterios clínicos. El ETT es la prueba de elección para su diagnóstico y siempre el tratamiento va a depender de la etiología del derrame, siendo el drenaje el tratamiento de elección en el taponamiento pericárdico. Muchas gracias.